Aún recuerdo ese sábado en la mañana, cuando me levanté a orar, y en mi oración con pasión le dije al Señor: Señor, levanta un ejército valiente, que no le tema al enemigo, que no tema al echar fuera demonios. Y recuerdo que le dije al Señor: dame perfecto amor por las almas y perfecto odio por Satanás y sus obras. Y recuerdo que oré esa mañana, y luego de terminar de orar me fui a acostar, y cuando me acosté, a los 2 minutos sentí una presencia extraña, horrible, que entró a mi cuarto. Y cuando intenté moverme, no me pude mover, y sentí que algo estaba sobre mí. En ese momento recordé mi oración que le había dicho a Dios que me diera perfecto odio por Satanás. Y en ese preciso instante sentí ira, sentí mal genio, sentí rabia contra el enemigo. Y le dije en mi mente: tú no me puedes tocar, porque yo soy un hijo de Dios y te ordeno en el nombre de Jesús que te vayas. Y en ese instante, por primera vez en mi vida, escuché audiblemente una voz maligna que me dijo: no me vas a destruir. Cuando escuché esas palabras en mi oído, sentí más rabia y dije: en el nombre de Jesús te voy a destruir. Y en ese momento me pude mover, y en lugar de sentir miedo, sentí alegría en ese momento, porque Dios no tenía miedo y yo tampoco. Entonces entendí que quien tenía miedo era el enemigo, por la oración que había hecho. Días después, en una actividad que hicimos en mi iglesia, vi cómo muchos demonios salieron de las personas y las dejaron libres en el nombre de Jesús. ¿Por qué te estoy contando esta historia? Porque quiero que sepas que el mundo espiritual es una realidad, y lo que sucede en el mundo espiritual afecta positiva o negativamente el mundo natural. Así como hay Dios, también hay diablo. Y así como hay ángeles, también hay demonios. Yo creo esto no solamente por lo que dice la Biblia, sino por lo que he vivido personalmente. Por las experiencias que he tenido, puedo testificar acerca de esta realidad espiritual. Dice la palabra de Dios en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay un mundo espiritual, aquí el apóstol Pablo lo está describiendo, que existe, que es real. Y está hablando aquí de una jerarquía demoníaca que trabaja y se moviliza diariamente con la intención de destruir tu vida, de destruir mi vida, de destruir familias, de destruir naciones, de destruir lo que Dios ha construido. Y ellos diariamente trabajan para hacerlo. Pero también dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios te ha dado espíritu de poder para que no le tengas miedo al enemigo. Déjame decirte algo: el enemigo te debe tener miedo a ti, tú no a él, porque el espíritu de Dios habita en ti si eres un hijo de Dios que ha nacido de nuevo. Y si eres una persona de oración, déjame decirte algo: Satanás y sus demonios te tienen miedo. También recuerdo aquella experiencia que tuvimos con un grupo de evangelismo. Y los que de pronto me estén escuchando de ese grupo recordarán. Acostumbrábamos a ir a ciertos lugares a evangelizar, a hacer obra social. Pero antes de ir a esos lugares, si era cerca a la iglesia y podíamos hacerlo, íbamos un día antes en la noche y rodeábamos el área y empezábamos a orar y a declarar victoria en ese lugar antes de que fuera el día de la evangelización. Y recuerdo mucho una evangelización que hicimos en el Puente del Indio. Algunos sabrán de qué lugar les estoy hablando. Y recuerdo que fuimos, evangelizamos, hubo personas que le entregaron su vida a Cristo, y 2 meses después alguien se dio cuenta que en una de las fotos que tomaron había un ser espiritual, porque no era humano, que nos estaba mirando. Y ahí quiero mostrarte esa imagen. Ahí quiero que veas cómo quizá de una forma asolapada
de una forma difícil de darnos cuenta a primera vista, el enemigo se estaba escondiendo. Pero cuando acercamos la cámara y nos dimos cuenta que era, nos dimos ahí cuenta que era un espíritu de drogadicción que se estaba moviendo en ese lugar. Ahora, ¿por qué te estoy mostrando esto? Porque quiero que sepas que el mundo espiritual es una realidad. Y muchas veces lo hemos visto, muchas veces lo hemos experimentado. Yo recuerdo también cuando empecé mi vida, mi relación con Dios y el Señor me empezó a usar. Yo le dije al Señor, yo quiero ser un cristiano normal. Y para mí, que era un cristiano normal, una persona que iba a la iglesia cada 8 días, que se congregaba y que hacía lo que un religioso hace. Pero cuando yo le dije a Dios que quería ser un cristiano normal, Dios lo que hizo fue hacerme un cristiano normal. ¿Y sabes qué es un cristiano normal para Dios? Una persona que echa fuera demonios, una persona que tiene el poder de Dios para sanar los enfermos, una persona que tiene el poder para resucitar muertos, no por él ni por ella, sino por el Espíritu de Dios que habita en él, que habita en ella. Jesucristo dijo que el que cree en su nombre echará fuera demonios. Así que yo recuerdo esas primeras experiencias en las que Dios me empezó a usar en echar fuera demonios. Y me di cuenta de esta realidad, de este mundo espiritual. Y he visto a través de mi vida con Dios cómo muchos demonios han dejado la vida de las personas y cómo estas personas han sido libres. Déjame decirte algo, hay influencias en nuestra vida demoníacas que nos llevan a pecar y a estar en contra de Dios. Por eso tenemos que orar, por eso tenemos que meternos con Dios para atar, reprender y echar fuera todas esas obras de tinieblas. Jesucristo dijo en Lucas capítulo 10 versículo 27, Lucas 10 del 17 al 20 dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Oh, Jesucristo le estaba diciendo a sus discípulos, yo les he dado poder, les he dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones, para que vengan contra toda fuerza del enemigo y nada de eso los dañe. Si hoy tú decides levantarte, si hoy tú decides convertirte en una persona de oración, de clamor, de autoridad, el Señor te va a llenar de su poder para echar fuera demonios. Y si hay cosas en tu vida con las que estás batallando, que sientes que no puedes, que sientes que humanamente no lo puedes dejar, métete con Dios y reprende al enemigo, porque en el nombre de Jesús todo tiene que obedecer y se tiene que ir si en ese nombre poderoso lo echas fuera. Así que levántate, haz uso de la guerra espiritual y entiende que el mundo espiritual es una realidad. Todos los días, cuando ores, haz guerra espiritual, porque Satanás te quiere acabar a ti, te quiere acabar tu familia, quiere acabar tu negocio, quiere acabar tu economía. Por eso es necesario levantarnos y en el nombre de Jesús reprenderlo. Así que yo te invito a que te levantes como una valiente, como un valiente de Dios, y te conviertas en una persona de oración que no le tiene miedo al enemigo, sino que el enemigo te tiene miedo a ti. Dios te bendiga grandemente. Te doy gracias por haberme acompañado en esta pequeña serie. Si no has visto otros 2 videos que hice acerca de la oración, te invito para que lo veas. Y lo más importante después de esta serie es que te conviertas en una persona de oración. Dios te bendiga grandemente.